Amado Elohim de Israel, te damos muchas gracias, Señor, por este Shabbat, por la vida que nos das, Señor, por la bendición de ser tus hijos, por el sacrificio perfecto y hermoso de tu Hijo Yeshua HaMashiach, Señor, que nos hace más aceptos delante de ti, Señor. Te pedimos que esta mañana tu palabra, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo y, Señor, caiga en buena tierra, Padre Santo, en Yeshua HaMashiach. Bueno, esta es una parashá, como ya pudimos ver en las lecturas, muy nutrida, es una parashá muy bonita, con un tema bastante profundo. Habría mucho de qué hablar aquí. Y justamente pues la parashá se llama Toldot, generaciones, y tiene que ver con las generaciones desde Abraham hasta los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y como vimos, pues empezamos con la parashá en Génesis o en Bereshit 25:19 al 28:9. En el capítulo 25, entonces, vimos cómo Elohim le profetiza a Ribca sobre el futuro de sus hijos, el nacimiento de Jacob y Esaú vende su primogenitura a Jacob, y Hashem le prohíbe a Isaac abandonar la tierra de Israel. En el capítulo 26, entonces Isaac se establece en Gerar, después de que Abimelech lo echó de sus tierras, y Isaac presenta a Ribca como su hermana ante Abimelech, y Abimelech pone protección a Isaac después de esto, de enterarse que ella no era la hermana sino su esposa. Y es ahí cuando el Eterno bendice ricamente a Isaac y lo prospera en todo. La riqueza de Isaac provocó la envidia de los filisteos, que los llevó a cerrar con tierra los pozos de su padre que su padre Abraham abrió en el pasado. Y los pastores de Gerar riñen con los pastores de Isaac, y Isaac, por lo que riñen, abre un pozo que se llama Esek, que es riña. También abre otro pozo que se llama Sidná, que es la oposición. Y finalmente, cuando ya es bendecido, abre el de Rehobot, porque él dice que el Señor ahí lo prosperó y lo ensanchó, y que ahí es donde él va a fructificar. Isaac sube a Beersheba, y el Eterno se le aparece a Isaac y le bendice, y luego Isaac edifica un altar al Eterno y abre un nuevo pozo, que es el de Beersheba. Abimelech reconoce que Elohim está con Isaac y le propone un pacto. Isaac abre otro pozo y lo llamó Shiva, 7. Isaac envejece y se dispone a dar la bendición a su hijo Esaú, y Jacob se adelanta con la ayuda de su mamá a cocinar para su padre. Y en el capítulo 27, Isaac bendice a Jacob, Esaú regresa de cazar y cocinar para su padre Isaac, y se encuentra con que Jacob ya había recibido la bendición que le correspondía a él. Esaú guarda rencor para Jacob y decide matarlo después del duelo de la muerte de su padre. Y Isaac mandó no tomar mujeres de Canaán. Entonces esto es importante porque nosotros vemos que desde el vientre de su madre habían dos naciones, ¿sí?, que estaban una disputando con la otra, y casi como que ¿quién quería salir primero? Pues el que salió fue Esaú, pero ¿cómo salió Jacob? Agarrándole el calcañar, ¿cierto? ¿Cuál es el calcañar? Acá, como el del talón. Exacto. Entonces dice uno, bueno, ellos dicen que reñían desde el vientre de la madre, y yo digo que era como una guerra entre el bien y el mal, no sé, aunque ellos no habían hecho ni mal ni bien, sí, eran solo unas criaturitas que se estaban gestando allí, pero lo que tenemos que mirar aquí es el trasfondo espiritual de lo que se estaba gestando. De tal manera que, como vimos, Esaú siempre fue contrario a los deseos de su padre. No fue sino que le escuchara, que le dijera a Isaac que no, o que la mamá también se quejaba, dice, donde estos muchachos, donde Jacob tome hijas de Het o de Canaán, yo no lo voy a soportar. Y no puede ser, porque ella sabía por dónde venía la bendición. Pero ¿qué pasó con Esaú? Apenas lo oyó, se fue corriendo hasta donde los ismaelitas a tomar mujer cananea.
Entonces, ahí vemos cómo siempre es antagónico. Dice Génesis 25, verso 27 al 34. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ahorita cuando terminemos de leer hasta el versículo 34, vamos a mirar un poquito qué dice Strong, el diccionario bíblico, sobre esa palabra de que Jacob era quieto. En el 28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, dice la palabra del Eterno. Por ahí dicen que los peores negocios que uno puede hacer es cuando uno tiene hambre o necesidades muy grandes. Porque si yo estoy vendiendo algo que me está sobrando y lo estoy vendiendo porque tengo hambre o necesidad, pues casi que lo regalo, lo doy barato. Nadie le va a pagar a uno el precio de lo que le costó, cualquier cosa. De tal manera que el que hace negocio con el que tiene hambre lleva las de ganar. Y el que hace negocio con hambre lleva las de perder. Aquí entonces la palabra para hablar de Jacob como un hombre quieto está en el diccionario Strong como la palabra town. Completo, significa moralmente piadoso, específicamente amable, querido, perfecto, sencillo, sin mancha, erguido. Ese era Jacob, un hombre quieto. El otro era más del campo, más de la casa, más digamos, de conseguir el alimento y de disfrutarlo. Este era un hombre más quieto. Pero lo más bonito son todos esos sinónimos que realmente describen a una persona que ama al Eterno o que tiene más a Dios en su corazón. Entonces, según el diccionario, la primogenitura se define como o designa una anterioridad de nacimiento, es decir, si nos preguntamos qué es la primogenitura, esta designa una anterioridad de nacimiento y los derechos que de ella se derivan, en particular en materia de sucesión, o sea, de lo que puede recibir en su familia, en su posición, y se suele denominar primogénito, pues obviamente al mayor de los hijos varones de una familia. En el contexto bíblico, ¿qué significa la primogenitura? Cuando se habla de primogenitura en la Biblia se refiere a la enseñanza de que el primer nacido varón tiene preeminencia y autoridad sobre aquellos que vienen luego de él en la familia. La primogenitura es una parte importante de la teología bíblica y eso es importante entenderlo, porque el Eterno pues todo lo hace con el objeto de que nosotros podamos entender sus preceptos, pero también sus planes. Y de esa manera, si nosotros estudiamos qué significa la primogenitura dentro de la palabra de Dios, pues vamos a entender muchos aspectos importantes, no solo para entender al Eterno, sino para entender nuestra salvación también. Entonces, porque más adelante vamos a ver cómo a lo largo de la historia este derecho de primogenitura y cuáles eran, digamos, las ventajas de ser primogénito, cómo el Eterno se los quitó a estos príncipes, o sea, a los primeros hijos de todas las familias de Israel como primogénitos, porque cuando no estaba el sacerdocio, ellos eran los que debían seguir con el legado, digamos, comportarse como sacerdotes en sus casas. Si, digamos, el patriarca moría, pues ellos tenían que seguir con ese legado de mantener a la familia unida, de ver por la familia, tanto en todos los asuntos normales como los espirituales. Entonces, y también sabemos que cuando el Eterno constituyó el sacerdocio levítico, dijo, porque ya no quiero más los primogénitos, sino que quiero a los levitas, que son los que reemplazaron, digamos, esa posición de
de primogénito. Y lo más lindo que nosotros como mesiánicos lo entendemos es que Yeshua no solamente es el primogénito de los que han resucitado, de los que vamos a resucitar, sino que Yeshua también fue constituido en sacerdote por el orden de Melquisedec. Entonces en él se cumple tanto la primera parte como primogénito y la segunda como sacerdote. Entonces, entrando o siguiendo acá en nuestro estudio, entendiendo entonces que la primogenitura es una parte importante de la teología bíblica, también podemos decir que la primogenitura está asociada a la bendición. Pero acuérdense que cuando leímos la palabra dijo Esaú, ya me robó la primogenitura y ahora también me robó la bendición. La primera parte es falsa, porque se la vendió y dijo, ¿para qué me va a servir a mí la primogenitura? Entonces ahí ya mintió. Dijo, no, me robó la primogenitura, no se la robó. Él se la vendió y a mucha conciencia. Entonces ahí ya mintió. Y en la segunda, pues digamos que se le adelantó por la bendición. Yo no sé si se la robó, se le adelantó. Se le adelantó. Y lo que pasa es que Rebeca tenía, yo no sé por qué, y nos hablábamos, no es que Isaac no tenga claro por dónde el Eterno le va a cumplir la bendición de que después de él las familias de la tierra serían benditas. ¿Sí? Él diría que por Esaú, que era el mayor, pero la que lo tenía muy claro era la mamá. Porque ella sentía eso en su vientre, ¿y qué fue y qué hizo? ¿Se fue a qué? A orar. Se fue a consultar al Eterno. Y el Eterno le dijo, 2 naciones hay, el menor servirá al mayor. Mejor dicho, por ahí viene la bendición. Es por ahí la bendición, porque en toda familia, así a veces no lo hayamos vivido, no lo hayamos entendido, hay una bendición que viene por alguno, no necesariamente es el primogénito. Para el Eterno el primogénito puede ser cualquiera de nosotros. Solo hay un requisito, o muchos requisitos, ¿cierto? Que es tener un corazón humilde, amarles, servirles. Eso lo vemos aquí claramente. Ahora en Génesis o en Bereshit 27, del 27 al 29 dice la palabra, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Adonai ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, y sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Esto se llama la bendición que Isaac le impartió a Jacob, y está en Génesis 27, 27. ¿Quién recuerda dónde el Eterno nos dice, o en qué parte de la palabra, y nos trae esa bendición y nos dice, y te voy a dar la bendición que le di a Jacob? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y sagrado, ¿cierto? 58, 13 y 14. ¿Y qué más dice? Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni hablando tus propias palabras, ni buscando tu voluntad, entonces yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré ¿qué? Y te daré a comer la bendición ¿de quién? De Jacob tu padre. Son cosas de las que nosotros tenemos que apropiarnos y creerlas. Porque la boca de Adonai lo ha hablado más o menos porque yo le pongo el sello, soy yo el que lo dice. Entonces, Isaías 58, 13 y 14. La primogenitura, pues obviamente otorga derechos y seguramente también deberes. En cuanto a los derechos, como lo hemos visto, cuando un patriarca moría, pues obviamente llamaba. Toda la vida están con sus, digamos, con sus familias y sus hijos, pero la palabra siempre dice que la bendición final es cuando ya no ven, cuando casi ya están tan viejitos, o por lo menos eso le pasó a Isaac y así también como que le pasa a Jacob ya de viejitos, ¿sí? Casi que no pueden ver, dice que sus ojos se habían apagado, que no veía bien, y no sé por qué es hasta el final, ¿sí?
Tanto que él le dijo a Esaú, ve, corre, tráeme la casa porque yo ya estoy que no, mejor dicho, te quiero bendecir antes de que me muera. Y así es, el patriarca siempre llamaba entonces a su primogénito, lo bendecía de una manera especial y pues ya con esa bendición ese primogénito se iba a convertir en el siguiente patriarca de la familia. Entonces, esa responsabilidad del primogénito iba acompañada pues obviamente de algunos privilegios y entre esos teníamos que tenía autoridad y liderazgo familiar. Recibía una doble porción de la herencia por ser primogénito. El nombre del padre era dado a ese primogénito. Un ejemplo de ese nombre del padre que fue dado primogénito. Todos sabemos, Jacob tuvo 12 hijos y que el primero fue Rubén, pero él no fue el primogénito. Dice porque se manchó el lecho de su padre. Creo que estuvo o se acostó con una de las concubinas, creo que era con Silpa. Y eso ya pues obviamente le hizo perder su primogenitura. Esa primogenitura de la casa de Jacob estuvo entre Judá y entre José. Y José, que era el menor, ¿cierto? Que tuvo en Egipto a Efraín y a Manasés, Jacob los prohijó y de alguna manera también hizo que el menor sirviera al mayor. Por eso Efraín, que es hijo de José, pero prohijado por Jacob, entra a formar parte de las tribus de Israel, tiene la preeminencia, es el primogénito, y por eso de alguna manera nosotros entendemos que a Efraín lo conocemos como Israel. La palabra de Dios dice, la casa de Judá y la casa de Israel, o la casa de Judá, o palo de Judá y palo de Efraín, ¿sí se acuerdan de eso? Y hacen un solo palo, es decir, judíos o israelitas y gentiles israelitas, ¿de acuerdo? Todas las demás naciones que son gentiles están representando la casa de Israel, es decir, la casa de Efraín, y la casa de Judá sigue siendo el legislador Judá. Otro privilegio es que recibe un estado preferencial, recibe la santidad, el honor, la autoridad, la reputación y la preeminencia. También recibe la responsabilidad de la familia y la herencia y desempeña las funciones sacerdotales de la familia, dispensa justicia y gobierna con equidad. Y volviendo a la palabra, en Génesis 25, del 29 al 34, dice, ya lo hemos leído, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y ya vimos más adelantito, dice, cómo menospreció Esaú la primogenitura. Finalmente se la vendió. Entonces aquí en este pasaje vemos cómo Esaú, el primogénito, vendió su lugar de preeminencia a su hermano Jacob por pan y del guisado de las lentejas. Algunos pasajes de la palabra de Dios que enfatizan sobre la primogenitura de una manera más clara lo podemos encontrar en Génesis 49, verso 3, dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Pero hasta ahí se le llegó, era primogénito por orden, pero no primogénito por la bendición. En Éxodo capítulo 13, verso 2 dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. También en Deuteronomio capítulo 21, verso 17 dice,
Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. En Números capítulo 3, verso 3 dice, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Adonai. En Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. En Primera de Crónicas 26:10 habla de Osa, de los hijos de Merari, Simri, el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. Segunda de Crónicas 21:3, y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Salmo 89:27, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y así podemos encontrar muchos versículos hablándonos de la primogenitura. En Hebreos capítulo 1, verso 6 dice la palabra, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Elohim, haciendo referencia a Yeshua. Y para terminar estas citas bíblicas que traje para mirar algunos aspectos de la primogenitura, en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En cuanto a la bendición de la primogenitura, siempre está asociada entonces a la bendición y podemos entonces a través de la escritura escuchar o leer la palabra en muchos lugares, la primogenitura y la bendición de la primogenitura y el primogénito. ¿Qué importancia entonces tiene todo esto en la escritura y delante del Eterno y para nosotros? En la primogenitura hay un misterio grande, muy grande, y hay una bendición muy grande en esa primogenitura. El primogénito es el primer varón que nace de una familia. Por eso los padres decimos, este es mi hijo, mi primogénito. Y en medio del pueblo hebreo, el primogénito pues tenía, como habíamos dicho, entre sus beneficios una doble bendición. Es decir, si tenían un terreno, una propiedad, el primogénito le tocaba una doble porción. Y de igual manera le tocaba una doble porción también espiritual, porque este venía a ser la cabeza de la familia. Por ejemplo, luego de que luego de Abraham, que era la cabeza de su familia, de su descendencia, luego de que murió, quedó a la cabeza de la familia Isaac, y siempre el primogénito en el cual era el que heredaba el liderazgo, digamos, de esa tribu. Tenía también el ministerio del sacerdocio o de sumo sacerdote, o sea que era el líder espiritual y físico, y venía a ser como el rey, el patriarca de la tribu y también el líder religioso de la tribu. Por eso siempre nosotros encontramos que en el tiempo de cada uno, cuando el Eterno se les manifestaba o se les revelaba, confirmando, digamos, el pacto que había tenido con el Padre, ellos siempre ofrecían holocaustos y hacían sacrificios o haciendo lo mismo que hacían sus padres, ¿no? Confirmando al Eterno a través de estos sacrificios que ellos hacían. En el tiempo en que Jacob y Esaú estaban en el vientre de su madre, de Rebeca, dice las Escrituras que ellos estaban luchando y no sabían hablar aún cuando ya estaban. Y como dijimos, ni habían hecho mal ni bien cuando ya estaban luchando. La escritura dice en el capítulo 25, creo que en el verso 1, dice que Isaac tenía 40 años cuando se casó y su esposa podría tener alrededor de unos 18 o 20 años. Y cuando ya tenía 60 años, Isaac todavía estaba sin hijos. O sea que sobre esa fecha, más o menos sobre los 60 o 59 años, dice que Isaac oró al Eterno
para que su esposa, que era estéril, pudiera concebir. Y Dios le concede la petición. Entonces, cuando se casó Isaac, Rebeca tenía 18 o 20 años y más o menos pasaron 20 años sin poder tener hijos. O sea que ella vino teniendo sus hijos a los 38 o 40 años. Y no uno, sino que quedó embarazada de mellizos. Como lo dice Génesis 25, 22, 23, dice en el 22, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai y él le respondió, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos dentro de tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y muy seguramente pues todo esto ya estaba determinado por el Eterno desde antes de que ellos nacieran. Y ellos no solamente luchaban dentro del vientre, sino que desde que nacieron siguieron en esa lucha. Era una lucha que no tenía fin. Después de que nacieron, continuaron con esto y luego los descendientes de ellos todavía siguen luchando hasta el día de hoy. ¿Por qué se ha generado esa lucha o por qué están luchando hasta el día de hoy? Jacob y Esaú lucharon por la primogenitura. ¿Por qué? Porque es donde está la bendición grande del Eterno. Y digamos que era la forma en que el Eterno podía cumplir sus planes y sus propósitos. Miremos lo que dice el Eterno en el libro de Oseas, del profeta Oseas, en el capítulo 12, del verso 2 al 4, dice, pleito tiene Adonai con Judá, para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. O sea, está hablando de 2 ocasiones. En la primera, pues que pudo ganarle la primogenitura a su hermano, y en la segunda, Jacob venció al ángel en Peniel cuando luchó por su bendición también, ¿no? Ya adulto. Y dice la palabra que venció al ángel y prevaleció. Que cuando se agarró del ángel del Eterno y no lo soltó hasta que lo bendijo. Es decir, él estaba luchando por esa bendición. Y todo esto está ligado a la bendición de la primogenitura. Primero se la tenía que comprar, después tenía que ir donde su padre, antes de que su padre muriera, para que su padre lo bendijera. Hizo un negocio muy bueno con comida y su madre, como toda madre que ama al Eterno y ama a sus hijos, le ayudó porque tenía la claridad de lo que el Eterno quería. Aunque toda madre desea la bendición del Eterno para sus hijos y la bendición de la primogenitura es lo más grande que una madre puede desear para sus hijos o para sus hijas. Y dice en el 4, dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. El caso en donde él está luchando con el ángel no es peleando a golpes, es agarrándolo para que no se vaya y le llora y le suplica que lo bendiga. Y aquí es el episodio ya más adelante, cuando ya todos han prosperado y ella tiene sus familias y Esaú también, que tenía que encontrarse con su hermano Esaú y que le dio gran temor porque Esaú venía con 400 hombres, si recuerdan ese episodio. Recuerden lo que dijo en esta parashá, dijo, cuando muera mi padre, yo voy a matar a mi hermano Jacob. ¿Por qué? Porque le había quitado la primogenitura, pero primogenitura que él había aborrecido. Y en la palabra de Dios dice que el Eterno aborrece al que desprecia su primogenitura. En Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y en Hebreos 12, 15 y 17, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y es que nosotros, hermanos, como creyentes en Yeshua, hemos sido también constituidos en primogénitos. Cada uno tiene la oportunidad y el privilegio no solo de vivirlo como tal, sino de apoderarse de ello.
Pero ¿qué pasa? Si alguna raíz de amargura se atraviesa, pues también podríamos perder esa primogenitura, y no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que en una sola comida vendió su primogenitura, es decir, por cualquier pecado del mundo que nosotros nos dejemos o engañar o fascinar, perder, digamos, este privilegio de ser los sacerdotes de nuestra casa, de ser realmente reyes y sacerdotes como nos constituyó el Eterno. En el 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Jacob sí le dio a Esaú una bendición y le dijo, grosuras de la tierra, ensánchate en territorio, a espada, todo eso le da. Pero no fue la bendición igual a la de Jacob, nunca, porque no era la bendición que el Eterno tenía, sino para Jacob. Jacob era un hombre espiritual, Esaú un hombre que pensaba en las cosas terrenales sin darle la importancia a las cosas espirituales. Las cosas espirituales son las principales, de lo que no se ve es hecho lo que se ve. Y ahora Jacob logró comprar la primogenitura, como lo vimos, logró que su padre le diera la bendición, es el primero el que se bendice, el primero que recibe la bendición del Eterno y tiene la bendición tanto terrenal como la celestial, y es como una doble porción, terrenal y celestial, y en la terrenal es doble la bendición. ¿Qué perdió Esaú y qué ganó Jacob? En esa bendición, nada más ni nada menos que está el territorio de Israel, la tierra prometida. El primogénito es el que hereda ese territorio. Entonces, en alguna ocasión lo había dicho, en Medio Oriente están pues todos esos países árabes y primos de los judíos, pero luchando por ese territorio, peleando por ese territorio, pero está claro para nosotros que la bendición de esa tierra, de esa heredad, es de Jacob, es de Israel. Eso nosotros no lo tenemos en duda. La única nación y el único pueblo que ha tenido el reino de Dios en medio de ella y el trono del eterno terrenal en medio de ella ha sido el pueblo de Israel. Porque Dios dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, y le toca al pueblo, a la nación primogénita, el reino y el trono de ese reino, con todas las bendiciones que están dentro de esas promesas de la primogenitura. Todo eso perdió Esaú. Y por otra parte, Mashiach, Yeshua, príncipe, tenía que venir del pueblo, de la nación primogénita, descendiente del que tendría la primogenitura. Y por esa razón, nosotros, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de ahí para acá, toda su descendencia hasta llegar al rey David y poder Yeshua decir que es Yeshua ben David, hijo de David, es porque siempre hay una línea de la sucesión de la bendición, y es por esa que nosotros nos tenemos que acoger, y ya nosotros sabemos que nuestra línea de bendición es Yeshua HaMashiach, amén, nuestro primogénito. Primera de Corintios 15, 20 y 23 dice, mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por cuál hombre entró la muerte? Por Adán. Y por Mashiach, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, o seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Amén. Y ahora podemos ver que todo eso está dentro de la bendición de la primogenitura. Todos los creyentes en Mashiach son los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso Él nos ha estado llamando a través de estos 2000 años que han transcurrido de Yeshua hacia acá, y todavía continúa llamando a los que faltan para colocarlos en su redil, en su reino. Amén. Que el Eterno los continúe bendiciendo.